En el contexto de inteligencia artificial, cambio disruptivo y sus aplicaciones, podemos pensar, por ejemplo, en el sector social. Hay grupos muy importantes de instituciones como la UNESCO, por ejemplo, que ha sacado un gran número de documentos que platican precisamente los efectos de la inteligencia artificial en la vida laboral de las personas, también aspectos de la ética y muchos otros grupos y instituciones. Y yo puedo decir casi sin temor a equivocarme que todos los grupos sociales y las instituciones están pensando en cómo aplicar la inteligencia artificial en sus procesos porque, como lo he estado mostrando, la inteligencia artificial es un cambio disruptivo que llegó para quedarse. Las herramientas, como ya lo empecé a platicar, hay muchas y todas muy importantes y que cada día se realizan y se ponen a disposición muchas más. Por lo tanto, eso ya no preocupa, los datos tampoco, y si tenemos una buena metodología, pues podemos empezar a hacer aplicaciones productivas. Y nada más como comentario, ChatGPT, todo el mundo habla de ChatGPT. ¿Qué significa GPT? Generative Pre-trained Transformer. Es una conjunción de varias técnicas que no voy a platicar, pero para ver más aplicaciones concretas con datos reales y algunos ejemplos o ideas de cómo se hace, hemos grabado muchos videos y en el mundo jurídico y sobre todo también en la parte de Big Data. Hemos hecho aplicaciones que se las comparto en los logs y en las bitácoras de nuestros videos y del canal YouTube. Eh, Una de las cosas interesantes a entender también es que en el mundo de bases de datos relacionales, ahora ya hay grandes aplicaciones porque las de datos relacionales tienen estructuras muy interesantes que son los esquemas. En un esquema se define qué nombre tiene el campo, qué tipo de datos tiene el campo, pero también se puede definir de manera textual una descripción de por qué la persona puso el campo. Por ejemplo, en muchas bases de datos de cortes de aplicaciones como AS400, los números, los nombres de los campos son números, son cosas que no se entienden. En general, en el mundo relacional se pone sexo, ciudad, colonia, producto, como nombres de los campos. Entonces ya se da una indicación de qué es lo que está almacenando ese campo. Pero si podemos describir en texto cuál es el campo, qué hace, qué guarda la tabla, en un lenguaje descriptivo de texto libre, lo más exhaustivo posible. Eso se le ofrece a un motor de inteligencia artificial de análisis semántico y con eso ya después le podemos pedir al sistema que nos genere un código que haga a una parte del desarrollo. Y como fue entrenado ese mecanismo para tener segmentos de código con plantillas de todas las cosas más o menos genéricas de la programación, nos genera código. Y esa es una gran maravilla que se llama los generadores de código, Code Generator, que ya existe. Entonces es algo interesante que se puede extraer conocimiento de una base de datos con estas tecnologías. Esa es una técnica nueva que también ya está de gran uso. Otra técnica muy, muy importante, como estaba diciendo, es la parte de grabar videos y transmitir el conocimiento por medio de videos que se pueden subir a YouTube o a otras plataformas. Y con eso se puede tener toda una bóveda de conocimiento en formatos auditivos, visuales, que son muy, muy buenos para un primer enfoque de educación, aunque no hay que quedarse ahí, después hay que pasar a la parte pensante de leer documentos papel y ya después hacer un resumen.
pero la primera fase es siempre un muy adecuado como niños, eh, poner una película para que nos transmita la idea, aunque no el conocimiento completo. Así yo grabé ya varias versiones de este tipo, conferencias similar a esta, que están ahí en la presentación, que se los voy a compartir. Otra cosa interesante es también en el mundo jurídico. La inteligencia artificial en el mundo jurídico es algo que puede predecir y adaptarse a muchas actividades del ser humano y una de las actividades que más documentos genera, donde más necesidad se tiene toda la historia de la humanidad, es el mundo jurídico. El mundo jurídico es un mundo de generación de trabajo, porque la gente tiene que arreglar sus problemas y por eso está la ley, la jurisprudencia, las leyes, las constituciones, las personas que se dedican a generar eso, a aplicar, y siempre todo eso se hace, como dice, papelito habla, ¿no? Entonces, generan muchos documentos, pruebas, y todo eso es importante para poder determinar algo, un juicio. Los juzgadores para poder definir una sentencia, pues tiene que consultar muchos documentos, pruebas, etc. Y todo eso, el mundo jurídico está lleno de documentos y es muy útil. Por eso la inteligencia artificial en el mundo jurídico es una gran oportunidad y por eso este gran autor se llama Richard Susskind, que es un inglés que de los años 80 hizo su tesis en Oxford del tema. Tiene muchos libros donde habla de los juicios, de los tribunales, nuevo enfoque a través de cuestiones digitales, etcétera. Y una de las cosas interesantes que en México todavía no está en su etapa madura, pero está en sus primeros pasos, es lo que se llaman los juicios orales. Los juicios orales es una forma ya estructurada donde hay métodos, donde hay formas, donde hay estructuras y documentos de cómo se debe generar una sala de juicios orales. Aquí estoy compartiendo un segmento de un documento oficial de donde se estaba proponiendo que se instalaran ah, salas de juicios orales y aquí están las especificaciones. Por ejemplo, ustedes ven que en una sala de tipo 5+1, que se le dice así, hay 5 videos para las diferentes actores que están en el juicio, el juez auxiliar, etcétera, muchas cosas. Aquí está todo el actor, aquí está todas las especificaciones, ¿sí? Pero se tiene que ir grabando en cada una de estas partes un video, no todos al mismo tiempo, o sí, algunas veces, no conozco la técnica, pero imagínense lo que se genera en un juicio, horas y horas de, 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 de sesiones. Entonces, todas esas horas y horas de sesiones con algunos documentos de texto todavía y de impresos y manuscritos y todo, ese es el expediente. Entonces, un despacho que tenga un caso, pues va a tener que leer 3,000, 4,000 hojas, que le dicen hojas, o 3,000, 4,000 horas de documentos auditivos. Imagínense el trabajo rutinario que va a requerir. Pues por eso tenemos la inteligencia artificial y por eso en este contexto les voy a enseñar una demostración que hice muy sencilla con Whisper de una de las conferencias que estoy dando aquí. Ahorita lo grabé en Zoom y con eso después lo transcribo por segmentos, porque Whisper también segmenta el audio en pedazos y después lo pego todo y ese tengo el texto completo de la conferencia de 15, 20 minutos, 30 o una hora o lo que sea, es posible hacer del tamaño que se quiera, obviamente segmentando, así como hacemos un análisis de un documento del tamaño de hojas que se quiera, pues obviamente porque lo hacemos por cada página y después lo pegamos. Igual aquí, un video puede ser horas y horas porque lo segmentamos por minutos o por segmentos de tamaño auditivo.
Entonces, ¿por qué es tan importante Whisper? Porque además de que es una herramienta novedosa, realmente no tiene mucho tiempo, aquí está en 22 y ahorita está 24 con versiones cada vez más eficientes. Pero ¿qué tiene de belleza Whisper? ¿Qué puedo yo darle? Un audio en cualquier idioma casi de los existentes en la Tierra, como 70, 90 idiomas diferentes, en audio. No tengo que decirle de qué idioma es, lo detecta, lo transcribe y si queremos, lo puede poner en inglés, puede transcribir de chino a chino, de coreano a coreano, pero el coreano después lo puede pasar a inglés de forma automática. Eso es una verdadera herramienta impresionante. Y con esa herramienta se pueden hacer en el mundo jurídico maravillas, y no solamente en el mundo jurídico, sino las empresas para la transmisión de conocimiento, para, por ejemplo, las sesiones de consejo donde se graba y ya no vamos a necesitar, obviamente se van a eliminar trabajos de personas, como lo explicó claramente David Susskind, que es el hijo de Richard Susskind, donde tiene un libro excelente, donde dice todo lo que es la parte económica y la nueva forma de los empleos, etcétera, etcétera. Entonces aquí otra de las cosas que también quiero mencionar es, pues hay muchos estudios ya. En marzo, el Instituto Belisario Domínguez también sacó un documento muy interesante que se llama La inteligencia artificial y su aplicación en los sistemas de justicia en América Latina. Y este documento yo tuve la oportunidad de conocerlo precisamente cuando salió en el 22 y grabé un video 27 de junio del 22, casi cuando había salido, salió en marzo este documento. Yo lo grabé esto y ya expliqué ahí, de un punto de vista de un matemático, cómo ve este documento, y lo hice primero en una primera lectura y la segunda es qué vemos nosotros como científicos de datos, lo interesante de ese documento, y así por eso grabé dos sesiones de sobre el documento y después hice otra sesión donde platiqué algunos aspectos más detallados de la aplicación del mundo jurídico. Y así, con esto, podemos hacer, por ejemplo, una gran aportación y decir que la inteligencia artificial es un cambio disruptivo y que llegó para quedarse, y como en todas las herramientas y todos los procesos productivos, actualmente tenemos formatos digitales, y teniendo un formato digital podemos extraer el texto para poder vectorizarlo. Y si lo tenemos vectorizado en estructuras de órdenes de magnitud de miles de millones, metiendo tecnologías de Big Data y de inteligencia artificial de grandes volúmenes, como lo que han hecho la gente de Spark, de Hadoop y todas las compañías como las nuevas Cloudera y Databricks y ahora Snowflake y Azure y AWS y todos, que tienen herramientas, sistemas para grandes volúmenes, pero ahora están metiendo la inteligencia artificial. Y eso es precisamente el nuevo enfoque que estamos nosotros dedicando, y tenemos, en otra ocasión platicaré de algunas patentes de un sistema. Y en esto voy a seguir pasando la parte interesante, que es la parte de una demostración de todo esto. Entonces, vamos a seguir esto, ¿no? Entonces,